Bienvenidos al podcast La Antropología en Tiempos del Coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en Etnología Neira Alvarado Solís, profesora investigadora del Colegio de San Luis. En esta octava emisión presentamos el volumen número 2 de El uso de plataformas virtuales, la importancia de la interacción social en la escuela para los estudiantes y los desafíos de los profesores. En esta ocasión contamos con la presencia vía remota de Andrea Méndez Aguiñaga, tutora y docente en una institución privada de nivel medio superior, y de la doctora Elizabeth Rocha Zavala, docente en la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí. Le damos una calurosa bienvenida a nuestras invitadas y les pedimos que nos den una breve presentación sobre su actividad laboral. Profesora Andrea, iniciamos con usted. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Méndez Aguiñaga. Actualmente me dedico a ser profesora y tutora en una escuela privada. Doctora Elizabeth Rocha, ¿nos hace el honor, por favor? Mi nombre es Elizabeth Rocha Zavala, soy doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis y soy miembro del equipo Child Health, Infancia y Niños en la Patrimonialización. Además, me desempeño como docente de nivel superior en la Universidad del Valle de México, Campus San Luis, y colaboro en proyectos de investigación en el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dentro del proyecto Child Health, mi participación consistió en llevar a cabo talleres de patrimonio con niños y niñas de zonas marginadas de la ciudad de San Luis Potosí. Además, estos niños y niñas, por diferentes circunstancias, no han podido acceder a la educación formal o se han cruzado con dificultades que les impiden mantenerse en las instituciones educativas. Y por otro lado, también trabajé con niños y niñas de la Casa del Migrante. Es una institución de Cáritas que alberga a migrantes centroamericanos en su tránsito por la ciudad de San Luis Potosí. Abrimos esta sesión de preguntas con una interrogante fundamental. ¿Cuáles han sido los retos y dificultades en su actividad profesional derivados de esta crisis sanitaria? Profesora Andrea, por favor. Creo que uno de los principales retos más importantes a los que me he tenido que enfrentar durante este tiempo de contingencia ha sido principalmente el de mantener una comunicación constante, una comunicación también buena y eficaz entre mis alumnos, también los papás de mis alumnos y con mis jefes directos. Otra cuestión es que el adaptarnos tanto alumnos como maestros a un modelo de clases virtuales pues ha sido todo un reto, empezando por la cuestión de que alumnos de bachillerato, que son a los que yo les doy clase, no están, digamos, acostumbrados a ser autodidactas, y creo que un modelo virtual lo que te pide mucho siempre es que pongas más de tu parte, que seas más autodidacta, que investigues más por tu parte, que seas más comprometido con tu propio conocimiento. Entonces, con alumnos de bachillerato es a veces complicado hacer conciencia tanto a alumnos como a los papás de los alumnos, en este caso, que yo tengo también esa comunicación por mi labor de tutora. Entonces es también un reto, ¿no? Mantener también una normalidad en una cuestión, digamos, dentro de un entorno que ahorita impacta diferentes formas, no nada más la cuestión de la salud, sino también la cuestión económica, que de seguro tanto a los profesores como a los alumnos como a los papás nos mantiene como en una constante preocupación por el futuro, ¿verdad? Laboral sobre todo, y por la cuestión económica. Entonces, mantener esa normalidad dentro de esta crisis tan fuerte que tenemos a nivel mundial, pues es creo que también uno de los principales retos. Creo que a partir de la contingencia, la preparación en mis clases sí se tornó diferente porque tenía yo que hacer actividades en las que los alumnos se involucraran más y que yo supiera que estuvieran atentos a la clase y participando. Entonces creo que en mis clases sí tuve que meter más estrategias o dinámicas o ciertas opciones de encuestas y sondeos como para que ellos estuvieran atentos y participando, y también pues pedirles micrófono activo, cámara activa, como para que estuvieran atentos a la clase. Y bueno, así se les pidió a los alumnos en general con todas sus materias. ¿Cómo se desarrolla una hora de mi clase?
Bueno, yo empiezo saludándolos porque creo que con esta cuestión de la contingencia lo importante es no perder como esa atención de saludarlos, de saber cómo están los alumnos, cómo se están sintiendo, porque pues son chicos de preparatoria, entonces hay muchas cosas que todavía les falta por entender y asimilar en momentos así, ¿verdad? Entonces sí hay que darles un acompañamiento pues muy fuerte, muy intenso para que no se sientan desesperados, ¿no? Con esta situación. Digo, ya a todos nos causa incertidumbre, pero dándoles como certidumbre, calmándolos, pues ya es más ahora sí que ya están ellos mejor y nosotros mejor y se puede dar la clase también de una forma más eficaz. Entonces pues empiezo saludándolos, preguntándoles cómo están, después tomo lista. Después de tomar lista y ver cuántos están conectados, empiezo a hacer preguntas sobre lo que hemos visto, empiezo a hacer como esas encuestas como para estar captando su atención. La aplicación que utilizamos ahorita, o bueno, la plataforma en la que se está basando nuestras clases virtuales nos permite pues hacer muchas actividades, nos permite hacer como equipos, sondeos, nos permite también a ellos darles la opción de compartir contenido. Ahora sí que creo que sí es muy parecida la dinámica que podemos tener en clase presencial y lo bueno es que la plataforma sí nos está permitiendo esto y lo cual creo que sí es un privilegio muy grande porque veo y escucho que a diferencia de lo que está tratando de hacer la SEP en las escuelas públicas, pues ha sido muy complejo y muy complicado para que los alumnos de diferentes niveles, creo que sobre todo en primaria y secundaria, pues se siga dando esta normalidad de las clases, ¿verdad? Pero bueno, en mi hora hago este tipo de lluvia de ideas, de encuestas, de lo que hemos visto y seguir con la explicación del tema en el que vamos, de ellos también sean los que expliquen lo que están entendiendo y ponerles alguna actividad en los últimos minutos de la clase para que me la entreguen ya sea en la clase o dejarla de tarea o bien es darles algún otro momento de otra clase siguiente. Lo que he tratado de hacer es no dejarles muchos trabajos o tarea, porque sé que es un momento pues complicado para todos. Y sí, veía yo que hay como muchas quejas de, bueno, en internet o memes o cosas así de los chicos, o bueno, los papás que dicen, no, pues es que están dejando mucha más tarea los profesores que en clases presenciales, pero pues la verdad es más bien que resulta pesado pasar tanto tiempo en la computadora y estar sentado, ¿no? Y trabajando, pero es más o menos la misma dinámica que en clase, pero sí creo que debemos de ser flexibles por la cuestión de que también vivimos ahorita en un momento de mucha incertidumbre y mucha tensión. Bueno, a lo que iba es que así es básicamente como doy ahorita mis clases. Creo que esto les ha afectado mucho a los alumnos porque, como mencionaba, a los adolescentes como que sí hay que estarlos guiando o calmando en este tipo de cambios, que para ellos todos los cambios son como muy intensos, entonces creo que sí ha repercutido en la cuestión formativa, pero creo que el papel del tutor sí es importante para pues darles como esa paz, esa tranquilidad y que ellos puedan estar como que también cumpliendo, pero también creo que aquí el papel de los papás sí es fundamental, o sea, a veces pasa que es nada más complementario, ¿no? Y creo que sí se ha evidenciado que pues los papás sí necesitan involucrarse más en el proceso formativo, entonces creo que sí ha repercutido, pero se ha hecho como el trabajo posible o el esfuerzo posible para que ellos estén tranquilos. Aún así, pues sí ha habido los comentarios, ¿no? De es que no me gustan las clases virtuales, que no es lo mismo. Y sobre todo por la cuestión social, efectivamente, no es tanto por que extrañen a los profesores o las clases o hacer tarea o lo que sea, sino extrañan a sus compañeros, extrañan la socialización, que es como mucha y más intensa en la adolescencia. Muchas gracias. ¿Qué nos puede comentar usted, doctora Rocha?
En cuanto a los retos que he tenido que enfrentar dentro de mi práctica en esta crisis del COVID-19, sí podría distinguir algunos importantes. Sin duda, la situación en la que nos encontramos ha traído consigo una afectación en todos los ámbitos de la vida social. Esto desde el momento en que se tienen que detener todas las actividades que implican que la gente se reúna o que se cancela la proximidad física. Bajo todos estos nuevos esquemas, se tienen que adoptar códigos para relacionarnos fuera del riesgo. Y entonces el reto es buscar alternativas de relación seguras. Yo creo que podría distinguir los retos entre aquellos que tienen que ver con la actividad docente y académica y los que tienen que ver con el trabajo de campo propiamente. Como docente, el principal reto es subsanar ese distanciamiento y creo que hemos encontrado en la tecnología, en el desdoblamiento virtual, esas estrategias que nos permiten acercarnos a los estudiantes para no afectar en su proceso formativo. No solo con los estudiantes, sino también a nivel del trabajo administrativo, de la relación al interior de las instituciones educativas y con los cuerpos académicos o los colegas docentes. Creo que nos ha quedado más claro que nunca la influencia de los factores externos en nuestro trabajo y pues en esta situación de confinamiento hemos sido testigos cómo el aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de las escuelas y de los lugares de trabajo, todas estas situaciones afectan y es natural sentir estrés, ansiedad o el miedo y soledad en estos momentos. Entonces creo que también como docentes tenemos que ser más sensibles a que es un escenario adverso para nuestro trabajo y que a veces pues se tiene que ser más flexible en algunos aspectos. Esto que menciono de la tecnología o el desdoblamiento virtual, creo que es un cambio cultural digno de analizarse porque no solo nos hemos dado cuenta que en educación superior es como ha servido bastante, sino desde educación básica, desde el preescolar, hemos visto cómo ya los niños han sido también llamados a hacer uso de estas estrategias. Claro que tiene que debatirse esta cuestión de la desigualdad, de la cobertura, de realmente quiénes pueden acceder a estas estrategias digitales, pero creo que esto es un parteaguas para que empiecen a avanzar en políticas que garanticen esa conectividad a todos los ciudadanos. En cuanto al trabajo de campo, considero que el reto principal es aprender a pensarla en términos no físicos. Aunque la experiencia de campo sabemos que es insustituible, pero a partir de ahora nos enfrentamos a un escenario completamente distinto, donde pues ahora se tiene que lidiar ya con el rechazo y con el miedo de las personas, de los niños y las niñas o de los adultos. Sabemos que todo esto nos produce extrañeza del mundo, de las personas, de los objetos, extrañeza hasta de nuestros propios cuerpos. Entonces, el antropólogo como investigador que viene de fuera representa un peligro de contagio. Y entonces, en ese sentido, suelen aumentar las reticencias por parte de las personas. Y por otro lado, también es buscar afrontar esos miedos propios y temores que pueden estar también permeando la relación en la construcción de la relación etnográfica. Creo también que nuestra seguridad se pone como ese factor a considerar, cómo vamos a proteger al otro y protegernos a nosotros mismos. Creo que es una nueva situación de riesgo que se agrega ya al trabajo, que de por sí había situaciones de riesgo como la violencia, la inseguridad, el narcotráfico para quienes trabajan en el norte. Entonces yo creo que son nuevas variantes que se agregan a pensar nuestro lugar o nuestro posicionamiento con los otros. Y creo que debe de reflexionarse desde lo virtual, desde este manejo virtual, con todas las dimensiones epistemológicas, metodológicas y éticas que implica. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuáles consideran que son las principales aportaciones y enseñanzas que han obtenido a partir de la crisis del coronavirus? Maestra Andrea, ¿qué le ha aportado a usted o a su trabajo esta crisis? Creo que uno de los aportes más importantes que ha tenido esta crisis del coronavirus a los contextos educativos ha sido el hecho de que, los profesores necesitamos actualizarnos constantemente en el uso de las TICs. Eso es algo que ya sabíamos, pero creo que ahorita es más evidente. Necesitamos crear estrategias nuevas, herramientas que nos permitan mantener la atención total de nuestros alumnos, la participación también, y que no nada más seamos los profesores hablándole a la pantalla y ya, ¿no? Es decir, necesitamos involucrar más a los alumnos
y ya eran retos que se veían en la cuestión de las clases presenciales, pero me parece que es un poco más complicado o más complejo el hecho de las clases virtuales y mantener esta atención y esta participación de nuestros alumnos. Otro de los aportes que esta crisis del coronavirus ha dado, digamos, al tema educativo ha sido el hecho de que se está evidenciando, no porque alguien lo haga, sino porque todos creo que nos estamos dando cuenta de que los papás de los alumnos deben de mantener siempre ese papel activo en la formación de sus hijos y no nada más un papel complementario. Y bueno, lo anterior lo mencionaba porque ahorita que los alumnos están en casa, pues necesitan todavía más el apoyo de sus papás, reforzar las instrucciones que los maestros dan, reforzar el conocimiento o alentar a los hijos a que estén trabajando, a que estén entregando sus tareas, y que es complicado porque el mantener esta, como mencionaba, esta normalidad escolar en casa a la par de estar en una crisis sanitaria, pues es difícil. Entonces creo que tanto para alumnos como para papás es complicado, pero sí creo que un aporte significativo es ese, que hay muchos papás, digo, no generalizo, pero hay muchos contextos, ¿verdad? Entonces hay papás que se dan cuenta de que sí deben de estar todavía más involucrados en el proceso formativo de sus hijos. Doctora Elizabeth, estamos con usted. Considero que las aportaciones de la crisis del COVID-19 a las actividades en las que me desempeño han sido numerosas y han enriquecido bastante la reflexión en torno a mi trabajo. La situación actual creo que es una coyuntura, ha puesto a girar distintos debates, el económico, social, político y cultural. Podemos darnos cuenta de que se han generado nuevas formas de enseñar. También podemos pensar en la virtualidad como una herramienta, y no solo como herramienta, sino como un espacio de investigación en donde el trabajo de campo ahora tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias y condiciones. También creo que nos permite pensar en la posibilidad de una etnografía reflexiva en la cual integremos nuestras trayectorias y nos permita reflexionar sobre cómo nos posicionamos frente a los otros en este nuevo escenario. En mi trabajo con niños, particularmente en los niños de zonas marginadas o en los centros escolares, creo que me ha permitido confirmar que los niños no son seres aislados. Los he visto apropiarse de estrategias digitales en esta condición. Y yo creo que todos sabemos que ya desde hace tiempo existía una brecha generacional en la que ahora los niños y niñas se desenvuelven bastante bien en el uso de estas nuevas tecnologías. Pero en esta ocasión he constatado que no solamente les dan el uso para el esparcimiento o la distracción, también ellos se apropian de su uso de la virtualidad y ahora ellos investigan sobre la crisis, aprenden, pueden aplicarlo hacia las tareas escolares para comunicarse con sus seres queridos, con sus amigos. Entonces, ahora ellos también están explorando un manejo más autónomo y más informado y consciente de estos dispositivos. Otra consideración que también me parece importante es que hemos reflexionado más sobre las desigualdades y en cómo se articulan las nociones del confinamiento y del riesgo en estas situaciones. Creo que en estos sectores marginados hemos podido apreciar cómo el confinamiento no se vive de la misma manera que en el resto. Y algo que también tiene que ver con esto es la organización de la sociedad civil para implementar actividades o ejercer medidas solidarias que vayan encaminadas a apoyar a estos sectores. Me ha tocado ver cómo ha habido una movilización importante para ayudar a las personas que se han quedado sin trabajo o que no pueden salir a la calle a vender productos y que necesitan sobrevivir. Entonces me he dado cuenta también que desde la sociedad civil han salido iniciativas para apoyarlos. Muchas gracias por sus respuestas. Finalmente, quisiéramos preguntar, ¿qué esperan para la postcrisis del coronavirus? Maestra Andrea Méndez, por favor. Algo que me gustaría compartir para después de esta crisis del coronavirus, y no nada más para después, sino también es algo que ya he compartido con mis
alumnos, por ejemplo, es que debemos de seguirnos cuestionando sobre nuestras realidades, sobre las desigualdades sociales que hay en México, ver de qué forma podemos reducirlas, a lo mejor desde los entornos educativos, pero también desde las ciencias sociales, que ahorita creo que este tema da para mucho, también desde los derechos humanos o desde cualquier ciencia, ver esta oportunidad como una oportunidad de cambio para reducir esas desigualdades. Doctora Elizabeth, ¿puede compartirnos su reflexión? Algo muy palpable que no nos es ajeno es esta función del sistema educativo. Se habla mucho de la revaloración del trabajo del profesor, de los docentes, dado que al parecer ahora los padres han tomado más responsabilidad en la educación de los niños, pero creo que más que una revaloración de los maestros, debería de recuperarse ese sentido de comunidad de la escuela, en donde tanto maestros como padres ejerzan la misma responsabilidad y se involucren en la enseñanza de los niños. Y se cuestione más la función de las tareas escolares y se consideren quizá nuevas formas de evaluaciones. Además, también se les debería de dar importancia a otro tipo de saberes, no solo a los académicos o a los disciplinares, sino también a aquellos saberes populares, cotidianos, que los niños adquieren en sus familias y en la vida social. Creo que por ahora podría pensar en esas reflexiones. Agradecemos a nuestras invitadas, la profesora Andrea Méndez Aguiñaga y la doctora Elizabeth Rocha Zavala, por su participación en esta sesión. Nosotros los esperamos en la siguiente emisión. Esto fue La Antropología en tiempos del coronavirus. Las entrevistas presentadas fueron grabadas y autorizadas por nuestros invitados mediante diferentes aplicaciones de comunicación entre mayo y junio de 2020.